Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo en el que vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en el pasado Gran Premio de los Países Bajos, pero esta semana entramos en semana de Gran Premio, acabamos de entrar en la semana del Gran Premio de Italia, por lo tanto vamos a tener toda la actualidad de lo que ha ocurrido en el Países Bajos sin olvidarnos de que este mismo fin de semana vamos a tener el circuito de Monza en nuestras vidas. Este fin de semana va a ser protagonista. Sabéis que en este vídeo de lunes os solemos hacer distintas cosas hablando ya acerca de Monza. No lo vamos a hacer en este vídeo, me vais a permitir que lo hagamos en el segundo del día, porque sabéis que hacemos dos. Lo vamos a hacer en el segundo y en este nos vamos a centrar en todo lo que ha ocurrido post Gran Premio de Países Bajos. Así que si queréis ver actualizaciones acerca de Monza, os encomiendo al siguiente vídeo que se subirá en un par de horas y vamos a hacer este vídeo con todos los temas que vamos a tratar. Sabéis que los tenéis detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya toda esta introducción que ha sido muy extensa, vamos a dar comienzo. Y primero tenemos que dar comienzo por uno de los protagonistas del día de ayer, tenemos que dar comienzo por un piloto que lo hizo espectacularmente. Tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso. El piloto asturiano que ha dado distintas declaraciones y os vamos a traer dos de ellas en este vídeo, además ambas con vídeo, con declaraciones, con sus palabras propias para que le podáis escuchar al piloto asturiano si aún no lo habéis hecho, por supuesto, y habla en esta ocasión acerca de las complicaciones que hubo durante todo este fin de semana en Zandvoort. Sobre todo diciendo que ha sido un fin de semana de muchísimas emociones, con muchos accidentes, con muchas banderas rojas, con muchos inconvenientes a lo largo de la carrera, con la lluvia, momentos de seco, volvía la lluvia, volviendo él también al podio, confirmando además para ellos esto un inconveniente o algo que les ha ocurrido además también a ellos, confirmando que las mejoras que habían traído funcionaban, y todo eso ha hecho que sea un fin de semana en general muy complejo, muy complicado, de muchas emociones, y que habla de que después de 3 semanas en los que no han podido hacer nada, la última carrera fue el último fin de semana que se disputó el Gran Premio de Bélgica, el último fin de semana que se hizo en julio, por lo tanto llevábamos muchas semanas de parón y este fin de semana con tantas emociones ha sido como demasiadas emociones contenidas. Así lo ha llegado a decir un propio Fernando Alonso, que bueno, pues ayer consiguió regresar al podio y de verdad en las palabras en las que dice se muestra muy contento. Yo este fin de semana he visto un Aston Martin muy distinto a lo que hemos visto al principio de temporada. Ha parecido como si del principio de temporada supiesen que lo iban a estar, estuviesen ya acostumbrados a ello y ahora fuesen estilo McLaren, como que al principio de temporada no hubieran empezado en este punto y ahora hubiesen llegado. Me ha parecido en ese sentido un Aston Martin que se han mostrado muy contentos con todo ello, pero sobre todo, claro, es lógico por el hecho de el bajón que había dado de rendimiento, tener que reaccionar y saber que tu reacción ha sido buena. Por supuesto quedan más fines de semana para evaluarlo, ya en frío también, esto lo comentamos ayer también, pero que ya en frío también decimos esto, que hay más fines de semana para evaluarlo y se viene un fin de semana donde a priori no van a rendir bien, así que veremos qué tal consiguen rendir en Monza, pero desde luego que entiendo esas emociones tan altas que llega a tener el equipo Aston Martin por todas las partes, tanto por Alonso, por Crack, por Dan Fallows, que también ha hablado, por todo el mundo, por el hecho de haber regresado a estar en esta posibilidad por lo menos de llegar al podio. Ya no digo que lo vayan a llegar en todas las carreras, y así mismo lo ha dicho Alonso. Alonso, previo a este Gran Premio en Zandvoort, dijo que con llegar a 2-3 fines de semana más en lo que quedaba de año al podio, que de 10 carreras llegar a 3 podios es una muy buena posición, teniendo en cuenta que solo hay un escalón del podio disponible, a no ser que falle uno de los dos Red Bull. En este caso, por ejemplo, falló uno de los Red Bull, que fue Checo, por lo tanto hubo 2 posibilidades de podio. Si no ocurre eso, solo hay una. Teniendo en cuenta eso, llegar a 3 podios sería muy positivo en 10 carreras, ¿no? Eso lo decía y ya se ha llegado al primero en la primera carrera después justo de decirlo. Por lo tanto, es muy interesante que obviamente seamos tan contentos. Veremos la evaluación en los distintos grandes premios. Hay una frase al final de las declaraciones de Alonso que ahora las quiero remarcar, pero antes de todo os voy a poner esas palabras y ahora vemos esa frase. ¿Qué tal sienta volver al podio? Increíble, feliz del podio porque fue una carrera muy intensa. Yo creo que después del verano de 4 semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en 2 horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento previo, ¿no? a este tipo de emociones, porque han sido muchas concentradas. Banderas rojas, amarillas, safety cars, virtuals, hemos tenido un poco de todo.
Y bueno, contento por el podio. Cuando llegó Zandvoort al calendario hace 3 años pensé que igual nunca iba a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición de luchar por los 3 primeros. Y mira, este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento. Esa frase que por mi parte quiero remarcar es lo último que habéis escuchado. Realmente se ha visto un Fernando Alonso muy contento todo el fin de semana por la confirmación, ¿no?, de que Aston Martin ha regresado al podio, un ritmo sensacional el que ha podido tener, se ha merecido la segunda posición, es decir, no es que haya llegado al segundo puesto por inconvenientes de Checo, que también, pero que es que se estaba mereciendo esa segunda posición, pero sobre todo se ha mostrado muy contento por llegar al podio de Zandvoort y me parece en cierta forma ternura incluso llegar a estas palabras que dice Fernando Alonso, porque Alonso ha llegado a declarar diciendo textualmente: contento por el podio, cuando llegó Zandvoort al calendario pensé que nunca llegaría a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición para lucharlo y mira, ese trofeo me da mucha alegría tenerlo. Así lo ha dicho Fernando Alonso en este podio que consigue 105 podios que ha logrado tras el podio logrado en Zandvoort, a un podio de igualar a Alain Prost con 106 podios y convertirse en el cuarto piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Y este podio que ha sido muy especial para él ya en dos sentidos, tanto por regresar a Aston Martin como de por sí por llegar a Zandvoort y ser un nuevo circuito al que consigue llegar al podio. No es el único nuevo circuito al que consigue llegar al podio este año, lo ha hecho también en Arabia Saudí y Miami, pero Zandvoort parece que era más especial para él, o por lo menos por esas palabras, y sinceramente es que me ha dado esa cierta incluso ternura, ¿no?, esa emoción al escucharle decir eso, porque realmente era así. Realmente no iba a haber el podio de Zandvoort salvo que ocurriese un milagro y no ha hecho falta, o ya ocurrió el milagro, pero es que ya ocurrió el milagro en el sentido de a principio de temporada ver a este Aston Martin estar en la posición en la que están y ser capaces todavía de continuar en ello. Así que bueno, esas son las primeras palabras que tenemos que hablar de Fernando Alonso, no sin antes también todavía tenemos que hablar de la salida. La salida ha sido lo que más se ha remarcado de la carrera de Fernando Alonso, que realmente la carrera de Fernando Alonso es para remarcar las más de 70 vueltas que realizó, porque fue sensacional el ritmo que consiguió tener, en muchas ocasiones teniendo el mejor ritmo de toda la carrera por delante de los dos Red Bull, que por supuesto estaban gestionando, pero en muchas ocasiones ocurrió eso, mereciéndose ese segundo puesto. Pero hablando acerca de la salida, Fernando Alonso ha confirmado que esa salida estaba estando preparada desde antes de que diera comienzo la carrera, más específicamente, sobre todo, la ideó en el momento en el que empezó a ver las gotas caer cuando estaban parados después de la vuelta de formación. En ese punto supo, según dice él, que muchos pilotos simplemente iban a asegurar en la salida y en la curva 3 se iban a ir por la trazada ideal, y él pensó tirarse por el interior, que podría haber salido mal, pero los resultados, si salían bien, eran muy positivos. Y efectivamente ahí lo vemos, en ese punto ya consiguió subir 2 posiciones y luego ganarle también la posición a Lando Norris, ya en un momento súper complicado, cuando estaba lloviendo, estaba diluviando y ellos seguían con neumáticos de seco. Además, esto ya lo vimos en el día de ayer, ya lo estuvimos comentando, Alonso ha confirmado que estuvo él mismo comprobando las trazadas por el interior. Él fue quien descubrió primero en 2021 que la trazada ideal por la curva 3 no era por el interior, donde se recorren menos metros, sino por el exterior, porque conseguía salir con mucha más velocidad, la siguiente encarando esa sucesión de curvas que realmente se hacen a fondo, lo conseguías encarar con mucha más velocidad y además pues no importaba tanto recorrer menos metros. Y él fue quien ideó eso y fue quien de repente en la curva 3, en la primera vuelta ayer, consigue pasar a todo el mundo por dentro, porque no solo fue a Albon y a Russell en la primera vuelta donde consiguió esos adelantamientos, también por ejemplo a Zhou le consiguió adelantar ahí. Así que estas son las palabras de Alonso donde explica cómo ideó esa salida. Sí, piloto del día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón. La salida increíble también, en la curva 3 sobre todo, que adelanté a 2 coches, luego Lando también en la segunda vuelta. En la FP2 había probado la línea baja en la curva 3 algunas vueltas y cuando vi que caían gotas en la visera en la salida y en la primera curva, dije, bueno, todo el mundo va a ir con un poco de cuidado y de precaución en la parte alta en la curva 3, así que voy a ir por la parte baja y a ver qué pasa, y salió bien. Y bueno, esas cosas a veces
pueden llevarte al muro. Así que ya habiendo hablado acerca de Fernando Alonso, vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar en esta ocasión también, por supuesto, sobre el piloto neerlandés, sobre el piloto ganador, sobre el piloto local y sobre el piloto que logra 9 victorias consecutivas en la carrera en la que logra su victoria número 46. En el día de ayer hubo muchísimas emociones, también para Max Verstappen, para Red Bull, continúan su racha. Ya son 13 victorias seguidas las que lleva Red Bull este año, 14 si contamos Abu Dhabi. Espectacular por esa parte, pero es que además Verstappen, una cosa que yo comenté por Twitter, es que no comete un error, ni uno solo, en los momentos más complicados. Que oye, es que esto demuestra lo buen piloto que es, si no estoy diciendo lo contrario, pero no ha cometido ni un solo error en todo el año. Y puedes decir en muchas ocasiones no ha estado siendo presionado. Sí y no. Es decir, sí, en algunas ocasiones no ha estado siendo presionado y por ese motivo también puede llegar a ser que veamos este rendimiento que tiene. Pero es que en este fin de semana estuvo presionado en un momento y fue un momento en el que no fue ni siquiera su error, simplemente hizo una parada un pelín más tarde y estaba muy por detrás de su compañero de equipo, estaba a 14 segundos. Ese momento sí sientes presión porque puedes no ganar aquella carrera. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que estaba rodando 2 segundos más rápido. Sencillamente espectacular por parte de Max Verstappen, que hablando acerca de esta carrera ha hablado de que es una victoria muy especial para él. No es tan especial por el hecho de haber logrado esas 9 victorias consecutivas, de lo cual ahora mismo en un momento tenemos que hablar porque es bastante interesante todo lo que ha pasado alrededor de eso este fin de semana y las palabras finales que ha dado. No es por el hecho de seguir ampliando las victorias este año, no es por el hecho de seguir ampliando sus puntos esta temporada, es por el hecho de haber logrado esta victoria otra vez en casa. Es el único piloto que sabe cómo es ganar en Zandvoort, es el único piloto que sabe cómo es hacer la pole en este circuito, porque desde que entró en 2021 se ha llevado todas las poles y se ha llevado todas las victorias. Y efectivamente es una victoria algo más especial porque ha hablado de todo el apoyo que ha estado teniendo, de toda la gente, lo que le ha apoyado este fin de semana y habla de esto, pues conseguir una victoria más en esta temporada. Sus palabras han sido las siguientes y dice: me siento muy orgulloso de volver a ganar un Gran Premio de Holanda y ganar 9 consecutivos es un logro enorme. Ahora va a hablar un pelín más de esas 9 victorias, así que regresaremos a ese tema, pero sigue diciendo, dice, nunca pensé que eso sería posible y siempre es increíble estar aquí y el himno nacional antes del Gran Premio me ha puesto la piel de gallina, la interpretación del Gran Premio de Países Bajos que se repitió una vez acabada la carrera también. Por supuesto, hubo muchos momentos agitados hoy con la lluvia. La carrera se trataba de mantener la calma y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y eso lo logramos. Ha habido un ambiente fantástico aquí para todo el fin de semana y estar en mi Gran Premio de casa con todos los aficionados hace que esta victoria sea aún más especial. Creo que todo el mundo estaba completamente empapado después del chaparrón y aún así estaban escuchando y bailando al ritmo de la música y pasándoselo en grande. Así que por ese motivo comenta que es un gran premio, una victoria más especial aún para él, por todo lo que le rodea este fin de semana. Por supuesto, todo el mundo creo que es entendible y sinceramente lo que habla acerca de la afición, cómo lo vivieron, ya no por el hecho de que Verstappen ganase, pero en el momento de detención todo el mundo ponían música en el circuito y estaban bailando, previo al Gran Premio igual. La verdad que en ese sentido la afición neerlandesa muy bien por su parte, lo han hecho espectacular, se lo han pasado en grande y daban hasta mucha envidia, iba a decir cierta envidia, pero no, daban mucha envidia, no por el hecho de estar simplemente en un circuito, sino por cómo se lo estaban pasando, tanto si había acción en pista como si no la había. Así que eso es lo que comenta Verstappen y hablando acerca del récord de 9 victorias, Verstappen lo ha dejado claro y ha dicho que él simplemente quería disfrutar esa victoria y que ya le pregunten sobre el récord la semana que viene, si lo consigue superar o si no, pero que lo pregunten la semana que viene, que ahora mismo le da igual. ¿De qué récord estamos hablando? Por supuesto de las 9 victorias consecutivas, que lo ha igualado, ahora mismo está igualado junto a Sebastian Vettel con la racha de victorias consecutivas más grande de la historia. Si logra la victoria en Monza, lo superará. Algo que además pues ha sido tema de todo el fin de semana e incluso le preguntaron después de la clasificación y ahí desveló que Sebastian Vettel la había llamado en persona para hablarle acerca de ese récord y de que fuera a romperle el récord que a él le pertenecía y que ahora mismo lo tiene igualado con Max Verstappen.
Lo que ha dicho textualmente es: lo pensaré la semana que viene. Primero, por supuesto, voy a disfrutar de este fin de semana. Siempre es duro, hay que rendir y estoy muy contento, por supuesto, de ganar aquí. Que es una completación de las palabras que había dicho anteriormente cuando le preguntaron específicos sobre esa novena victoria. Que lo que digo es que le preguntaron hasta el mismo jueves de esa novena victoria y él ya dijo que realmente el récord está ahí, pero que él lo que quiere es seguir ganando. No lo hace por el récord, simplemente lo hace porque tiene que seguir ganando. Hubo un momento de tensión que casi no podría haber peligrado esa victoria, pero su ritmo fue espectacular. Así que eso es lo que dice Max Verstappen. Vamos a volver hacia los pilotos españoles y en esta ocasión tenemos que hablar sobre Carlos Sainz. Desastre total de Ferrari, no de Sainz. Sainz lo ha hecho espectacular. Ha hecho todo lo posible con el monoplaza y ahora vamos a hablar en un momento sobre eso, porque la carrera de Sainz es bestial y es de las mejores que yo le he visto a Sainz en cómputo general todo el fin de semana. Es de lo mejor que le hemos visto a Carlos Sainz, pero el ritmo de Ferrari fue nefasto. Y así mismo lo ha expresado el propio Carlos Sainz en unas declaraciones que dio también a DAZN, unas declaraciones muy breves, como lo vais a ver, unas declaraciones en las que no se extiende mucho y que simplemente dice que ha sido una carrera muy dura, que ha estado luchando todo el Gran Premio con equipos, con pilotos que iban más rápido que él, que le pasaban por delante y que aún así han conseguido mantenerse en la pelea sin cometer errores el piloto madrileño y acabar en un quinto puesto, que era lo mejor que iban a conseguir. Igual que aplaudimos, por ejemplo, el quinto puesto de Alonso en Bélgica porque era algo impresionante para lo que estaba ese monoplaza, es lo mismo con Carlos Sainz y con Bélgica, con Carlos Sainz y con Zandvoort, con este quinto puesto. ¿Por qué? Porque es que el Ferrari ha sido el quinto equipo este fin de semana, por detrás de Red Bull, claramente, por detrás de Aston Martin. Bueno, ha sido el quinto equipo. Es que ahora vais a fijar una cosa que voy a decir. Por detrás de Red Bull, por detrás de Aston Martin. Mercedes, lo dije yo ayer, gestionaron fatal todo el fin de semana, pero tenían más ritmo que Ferrari, sin lugar a dudas. Y lo pudimos ver porque Hamilton llegó a atacar a Sainz, lo único que el madrileño se defendió bien. Es decir, por detrás de Mercedes también. Por detrás de McLaren, lo vimos con el ritmo de Norris. Luego hay que hablar de la carrera de McLaren porque se ven perjudicados por las estrategias y demás, pero el ritmo de McLaren era superior al Ferrari. Por detrás de Alpine, porque en ritmo de clasificación no, pero en ritmo de carrera vimos a un Sainz que llegó a adelantar a Gasly por hacerle un undercut, porque además Gasly tenía una sanción de 5 segundos y Gasly le llegó a adelantar en pista. Es decir, tenía más ritmo Pierre Gasly que Carlos Sainz con el Ferrari. Es decir, ya estamos diciendo 5 equipos. Ya ahora está Ferrari. Ferrari fue el sexto equipo en Bélgica, en Zandvoort. No sé por qué estoy diciendo Bélgica ahora que he hablado de Alonso del quinto puesto de Bélgica y me estoy repitiendo. En Zandvoort fueron el sexto equipo Ferrari y ha logrado quedar quinto. Es decir, la carrera es muy buena. Vais a ver estas brevísimas palabras que dice Sainz. Ya vemos que no se extiende muchísimo sobre lo duro que fue esta carrera. Una carrera durísima, ¿no? Yo creo que lo habéis visto toda la carrera, hemos ido luchando todo el rato con coches que iban mucho más rápido que nosotros, aún así pues nos hemos mantenido en la pelea, no hemos hecho errores, hemos acertado en gran parte con la estrategia y hemos podido luchar por una quinta posición que yo creo que la verdad que este fin de semana no había mucho más. Pero es que tras esto Sainz se ha confirmado, o mejor dicho, reconfirmado como un mejor piloto de carreras por lo menos que Leclerc. ¿Por qué? Porque en un fin de semana nefasto para Ferrari, Sainz ha sacado las castañas del fuego. Mientras que Leclerc se golpeó contra el muro en la clasificación, Sainz por lo menos clasificó sexto. Mientras que Leclerc, yendo al máximo, yendo al límite, se golpeó con otro piloto y ha roto tanto alerón como suelo en el Gran Premio de Países Bajos y luego ha acabado teniendo que abandonar, Sainz ha llevado el coche al máximo, lo máximo que podía para acabar consiguiendo un quinto puesto y ser el único piloto que lograba puntos para la escudería. Es decir, una vez más, Carlos Sainz se ve como un, por lo menos, mejor piloto de carreras que cualquier o que muchos pilotos de la parrilla. Por lo menos sabe minimizar daños y esto es muy bueno para cualquier equipo de la parrilla, porque sabemos además, y esto lo comento, de que Sainz en muchas ocasiones está mirado con lupa y que podría no tener tanta facilidad para conseguir la renovación con Ferrari, pues por lo menos esto a cualquier equipo le va a interesar, porque Sainz siempre es capaz de conseguir este tipo de hazañas. Poner el sexto coche a quedar en quinta posición, minimizar todos los daños posibles y conseguir de esta forma ser el único piloto del equipo que acaba en puntos. Y no es la primera vez que lo vemos esta temporada. Leclerc cuando va bien Ferrari, va bien. Pero Leclerc cuando no va bien Ferrari, le cuesta más.
Ejemplos de esto, la clasificación de España, la carrera de España en sí, porque luego la carrera no consigue recuperar hasta estar hasta estar en los puntos, queda un décimo, mientras Sainz en clasificación quedó segundo y luego consiguió mantener la posición de puntos. Más carreras, por ejemplo, Canadá. Canadá es una carrera donde Leclerc no va tan bien Ferrari en clasificación por la lluvia y Leclerc cae en Q2, mientras que Sainz se consiguió meter en esa Q3. Es decir, esto es algo que hemos visto constantemente y no solo ahora, y no es por meterme con Leclerc, es por alabar a Sainz, porque luego en muchas ocasiones se le ve como hay mucha gente criticando a Carlos. Pues fijaros el tremendo carrerón que realizó en el día de ayer. Así que bueno, antes de finalizar este vídeo tenemos que hablar acerca de los mundiales tal y como están, que sabéis que esto lo solemos hacer los lunes y este es el mundial de pilotos, así se ha quedado de la clasificación. Por supuesto, bueno, realmente no ha cambiado gran parte de las posiciones y por supuesto Verstappen simplemente aumenta más su liderato, aumenta su liderato hasta los 138 puntos de diferencia con Checo. Sin palabras, o sea, espectacular. Por su parte, Checo Pérez pierde puntos contra Fernando Alonso, pierde ventaja y Alonso se pone a, atentos, 33. Sí, no estoy mintiendo, mirad la suma, 33 puntos de diferencia tienen entre Checo y Fernando Alonso. Alonso que con este gran premio consigue aumentar un poco la ventaja frente a Hamilton, que sabemos que en el último gran premio se quedó a un único punto. Hamilton que se mantiene en ese cuarto lugar. Carlos Sainz recupera la posición tanto con Russell como con Charles Leclerc. Leclerc y Russell ahora mismo empatados a puntos con esos 99. Norris, que no tiene el mejor fin de semana posible, se queda con esos 75. Stroll, que ni ha puntuado, se queda con 47. Y Gasly, después del podio, sube hasta los 37. También, antes de pasar al de constructores, por Aston Martin, fijaros Alonso 168, fijaros en Stroll 147. Esto es tónica habitual y es algo que llevamos hablando toda la temporada. No voy a decir más acerca del tema, así que llegados al Mundial de Constructores, Red Bull 540, poco más podemos decir. Mercedes que pierde ventaja frente a Aston Martin gracias a la posición de Fernando Alonso. Y ya os he comentado durante todo este parón veraniego, os estuve diciendo que Aston Martin mínimo estaría más cerca de Mercedes con más puntos de Stroll. Ahora mismo estarían por delante, incluso posiblemente. Ferrari que pierde ventaja también contra Aston Martin, se quedan ahora mismo a 14 puntos. McLaren que bueno, estaban recuperando bastante, no consiguen recuperar más a los equipos de delante. Alpine que suma una gran cantidad de puntos gracias al podio que también tiene Pierre Gasly. Williams que se desmarca un poco de Haas porque estaban empatados a 11, consigue gracias a los puntos de Albon que quedó octavo desmarcarse un poco frente a Haas que se mantiene igual. Alfa Romeo que más de lo mismo y ese Alfa Tauri que esto salió cuando se confirmó que Liam Lawson iba a correr, ¿no? Salió por redes sociales que me pareció curioso y ahora es el mejor momento para decirlo. Alfa Tauri tiene menos puntos, 3, que pilotos han disputado con ellos, que han llegado a correr 4, que son, ya sabemos, Tsunoda, que ha corrido toda la temporada, sabemos de Vries, que corrió las 10 primeras carreras, Ricciardo, que ha estado corriendo las 2 últimas, y Liam Lawson, que se ha tenido que subir al monoplaza in extremis por la lesión que ha tenido Daniel Ricciardo. Que justo además para finalizar el vídeo tenemos que hacer una breve actualización sobre Daniel, así que con eso es lo que vamos a finalizar. Y la breve actualización sobre Ricciardo. Simplemente comentaros que Ricciardo, después del accidente que tuvo, que sabemos que Liam Lawson se ha subido al monoplaza en su sustitución, lo ha hecho bastante bien Lawson, pero bueno, no es el tema de lo que tenemos que hablar. Daniel Ricciardo ya ha sido operado con éxito y hay buenas sensaciones. No quieren llegar a decir cuándo regresará, lo único que se sabe es que este Gran Premio de Italia, que es esta misma semana, no va a disputarlo, porque es que acaba de ser operado. Eso está bastante claro y Lawson, por tanto, va a tener 2 carreras para él mínimo. Y ya han dicho desde Alfa Tauri que por supuesto van a intentar acelerar lo máximo posible para que regrese Ricciardo lo antes posible, es decir, van a intentar que llegue Singapur, tampoco van a forzar, es decir, si fuese perjudicial para él no lo harían, no forzarían, pero van a hacer todo lo posible para que llegue a Singapur. Y creo que es posible. Porque, por ejemplo, el año pasado Albon tuvo apendicitis y se perdió Italia, hubo una semana de descanso y corrió en Singapur. Y una operación de apendicitis también es bastante grave. Sí que es verdad que las muñecas al final, al conducir con el monoplaza, puede ser algo peor, pero creo que sí que puede llegar a ser factible. Ricciardo ha sido operado por el mismo doctor, que es español, que fue operado Stroll a principio de temporada.
yo creo que sí que puede llegar a ser factible, depende un poco cómo evolucione la situación de Ricciardo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.